La fe es la respuesta del hombre al Dios que se revela. Esa fe es un don de gracia y a la vez es un acto humano que se funda en la verdad de Dios, que debe perseverar en medio de pruebas y que ya desde ahora nos introduce en la vida eterna. Y hoy vamos a entender paso a paso cómo es esto posible. En los capítulos anteriores hemos aprendido por qué creemos en Dios y cómo es que Dios se nos revela y nos busca para que lo conozcamos. Hoy vamos a aprender cómo el hombre es quien responde a este llamado por medio de lo que conocemos como fe. Recuerda que esta es una serie de videos en donde desglosamos poco a poco las enseñanzas del catecismo para ponerlas en práctica y poder entenderlas y darlas a conocer. Así que no te despegues de esta serie. La obediencia de la fe. El catecismo nos explica algo muy profundo. Dios se revela al hombre y la respuesta adecuada del hombre a esa revelación es la fe. La fe, según la Iglesia, no consiste solamente en aceptar ciertas ideas religiosas. La fe es una respuesta personal a Dios que habló. Dios se acerca al hombre, se da a conocer, muestra su amor y llama a la comunión con él. Frente a esta invitación, el hombre responde confiando. Cuando el catecismo dice que la fe es obediencia, quiere decir que el hombre escucha a Dios y libremente acepta lo que Dios comunica. La palabra obedecer aquí no significa sometimiento forzado, sino escuchar con confianza a quien dice la verdad. Por eso la fe implica a toda persona. No es solo un acto intelectual ni solo un sentimiento interior. En la fe participan la inteligencia que reconoce la verdad revelada por Dios y la voluntad que decide adherirse a Dios. Creer es decirle a Dios: confío en ti, acepto tu palabra y quiero caminar contigo. La Iglesia presenta a Abraham como el gran modelo de esta obediencia de la fe. Abraham recibió una llamada de Dios y obedeció sin saber todos los detalles del camino. Dejó su tierra, caminó hacia lo desconocido y se apoyó en la promesa divina. Su fe consistió en confiar en Dios incluso cuando no podía ver claramente cómo se cumpliría esa promesa. Esto enseña algo esencial. La fe no significa tener todas las respuestas antes de avanzar. Significa confiar en Dios aun cuando no se ve todo el panorama. María es presentada como la realización más perfecta de esa fe. Cuando el ángel le anuncia que será la madre del Salvador, ella responde con plena confianza: hágase en mí según tu palabra. María no entendía todos los detalles del plan divino, pero creyó. Lo importante aquí es comprender que la fe bíblica no es certeza absoluta sobre cada circunstancia, sino confianza absoluta en Dios. La vida de María confirma esto aún más. Su fe no terminó en la anunciación, continuó en medio de pruebas, dolor, incertidumbre y sufrimiento, incluso al pie de la cruz. Eso muestra que la fe verdadera permanece aun cuando las circunstancias son oscuras. La Iglesia la presenta como ejemplo porque su vida enseña que creer es mantenerse unido a Dios incluso cuando no se entiende lo que sucede. Creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal a Dios. Esto quiere decir que creer no es simplemente aceptar doctrinas, sino unirse personalmente a Dios con confianza. Sin embargo, esa adhesión personal incluye aceptar como verdadero todo lo que Dios ha revelado. Si una persona dice confiar en Dios pero rechaza lo que Dios revela, esa confianza no está completa. La razón de esto es sencillo. Confiar en Dios implica confiar en su palabra. Por eso la fe cristiana no puede reducirse a una espiritualidad vaga o a un sentimiento religioso general. La fe tiene contenido. Dios ha hablado, ha revelado verdades sobre sí mismo, sobre el hombre y sobre la salvación, y creer implica aceptar esa verdad. El catecismo aclara que esta fe solo puede ponerse plenamente en Dios porque solo Dios es la verdad absoluta. Los seres humanos pueden fallar, engañarse o engañarnos. Dios no. Por eso la confianza total pertenece a Dios. Creer en Dios incluye necesariamente creer en Jesucristo. Para el cristiano no se puede separar la fe en Dios de la fe en Cristo, porque Cristo es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Jesús no es simplemente un enviado que habla de Dios desde afuera. Él revela a Dios porque comparte plenamente la naturaleza divina. Esto significa que cuando el cristiano cree en Cristo, está creyendo en Dios mismo revelado en la carne.
Después, el catecismo enseña que tampoco se puede creer en Cristo sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien ilumina al hombre para reconocer quién es Jesús. Esto quiere decir que la fe no nace solo del razonamiento humano. Nadie llega a la fe únicamente por su propio esfuerzo intelectual. Es Dios quien actúa interiormente para mover el corazón y abrir la inteligencia. La fe entonces es trinitaria. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Las características de la fe. Pero también debemos entender cómo es la fe en sí misma. Primero, que la fe es una gracia. Esto significa que creer es un don de Dios. La iniciativa siempre viene de Dios. Dios toca el corazón, mueve interiormente al hombre y le da la capacidad de responder. Sin esta gracia, el hombre no podría llegar por sí solo a la fe sobrenatural. Esto es importante porque la fe no es un logro humano, no es una conquista intelectual ni un mérito personal. Es una respuesta posible porque Dios la hace posible, pero inmediatamente el catecismo dice que la fe también es un acto humano. Esto significa que aunque Dios da la gracia, el hombre realmente responde libremente. Dios no obliga a nadie a creer, la persona usa su inteligencia y su voluntad para aceptar la revelación. Aquí se unen dos verdades. La fe es un don de Dios y un acto libre del hombre. La Iglesia insiste en esto para evitar dos errores. El primero sería pensar que depende solamente del esfuerzo humano. El segundo sería pensar que el hombre no participa libremente. Ninguno de los dos refleja la enseñanza católica. La gracia mueve, pero el hombre responde libremente. También hay que hablar de la relación entre fe e inteligencia. La fe no se apoya en demostraciones matemáticas, sino en la autoridad de Dios que revela. Se cree porque Dios es digno de confianza. Eso no significa que la fe sea irracional. Dios ha dado signos que ayudan a la inteligencia, milagros, profecías, la vida de los santos, la permanencia de la Iglesia y la fuerza transformadora del Evangelio. Estos signos no obligan a creer, pero muestran que la fe tiene fundamentos razonables. Por eso la Iglesia enseña que creer no es cerrar los ojos, sino abrirlos a una verdad que supera la razón sin contradecirla. La fe es cierta, dice el catecismo, porque se funda en Dios, que no puede engañarse. Esto significa que la certeza de la fe es más profunda que la simple opinión humana. Aunque existan preguntas y dificultades, la confianza en Dios permanece firme. Cuando el catecismo dice que la fe trata de comprender, enseña que la fe impulsa al creyente a conocer mejor a Dios. Creer no significa renunciar a pensar. Al contrario, quien cree busca comprender más profundamente aquello que ha recibido. Por eso la teología, el estudio de la doctrina y la reflexión espiritual son parte natural de la vida en la fe. La fe y la razón no son enemigas, ambas vienen de Dios. La razón ayuda a profundizar en la fe y la fe ilumina a la razón. La libertad y necesidad de la fe. La Iglesia enseña que la fe debe ser libre. Nadie puede ser obligado a creer. La fe auténtica exige libertad, porque la relación con Dios solo puede existir como respuesta voluntaria al amor divino. Dios llama, invita, atrae, pero no te fuerza. Esto se ve con Cristo, quien predicó, invitó y llamó a la conversión, pero nunca impuso su fe por la fuerza. La libertad es esencial porque la fe es una entrega del corazón y el amor verdadero no puede imponerse. Sin embargo, aunque la fe es libre, también es necesaria para la salvación. Esto significa que la fe en Cristo es el camino ordinario establecido por Dios para entrar en la vida eterna. La razón es que la salvación consiste en la comunión con Dios, y esa comunión comienza precisamente mediante la fe. Sin fe, el hombre permanece cerrado al don que Dios ofrece en Cristo. La Iglesia también enseña que la fe puede perderse. La fe es un don vivo que debe ser cuidado. Puede debilitarse, enfriarse o incluso abandonarse si no se alimenta. Por eso la Iglesia enseña que la fe debe sostenerse con la oración, la palabra de Dios, la caridad y la esperanza. La fe no es algo estático, debe crecer y perseverar. La fe, comienzo de la vida eterna. Finalmente, el catecismo también enseña que la fe es el inicio de la vida eterna. La vida eterna no empieza solamente después de la muerte, comienza ya cuando el hombre entra en comunión con Dios por la fe.
Por la fe, el creyente ya participa anticipadamente de la vida divina, aunque todavía no de manera perfecta, sino de manera imperfecta. Ahora conocemos a Dios en la oscuridad de la fe, no en la visión plena. Todavía hay dudas, pruebas, sufrimiento y momentos en que la presencia de Dios parece que se oculta. Por eso la fe suele ser probada. El sufrimiento, la injusticia, el mal y el dolor pueden sacudir la fe porque parecen contradecir las promesas de Dios. El catecismo no niega esa dificultad. Reconoce que la fe muchas veces se vive en oscuridad. Pero precisamente ahí la fe madura, porque aprende a apoyarse en Dios y no en las circunstancias. Por eso la iglesia propone mirar a Abraham, a María y a todos los santos, personas que creyeron incluso en medio de la oscuridad. La fe alcanza su centro cuando el creyente fija su mirada en Jesús. Él es quien inicia y perfecciona la fe. Esto significa que la fe comienza en la gracia de Cristo, crece sostenida en Cristo y llega a su plenitud en Cristo. Si este contenido te ha ayudado y te ha edificado en conocer más acerca de Jesús en la doctrina que nosotros creemos, agradezco mucho que te suscribas. Todavía tenemos muchos videos más en donde ahondaremos en estos temas. Esto es Herencia Cristiana, historia que apunta a Jesús. Nos vemos en el próximo video.